Y bueno, pues quiero dar paso a la charla especial que tenemos este día, donde te doy la palabra, Marce Morones. Marce es socio director de inversión de impacto y transformación, quien presentará a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Marce. Muchas gracias, Genaro. Pues antes que nada, muchísimas gracias, Enrique, por aceptar la invitación a participar en México Puede. Yo conocí a Enrique ya hace unos años cuando realizamos un estudio sobre aeronáutica, si lo recuerdas, y desde aquel momento me impresionó muchísimo tu gran visión, Enrique, y tu entusiasmo por aplicar todas estas nuevas prácticas y las mejores prácticas para mejorar a México. Y desde entonces, pues soy tu fan, ¿no? Gracias. Actualmente, Enrique de la Madrid es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Ha ocupado varios puestos en el gobierno y pues adelante, Enrique. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación y por compartirnos de todos tus conocimientos. Gracias, Marcela, y gracias, Genaro, por esta invitación y sobre todo también por una iniciativa tan loable de como dice Genaro, ir haciendo comunidad, porque si en algún momento hay que pensar en términos de comunidad, pues es en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de dificultades, porque hoy en día no se puede andar solo. Y para enfrentar tiempos como estos de incertidumbre, que ya los traíamos de tiempo atrás, pero que se vienen acelerando, pues es mejor hacerlo en comunidad. Si me permiten, quería yo ver si podía compartir una presentación que espero sepa hacerlo. Creo que está aquí. Y un poco la reflexión es porque entiendo que, y además con toda la disposición de tener algún intercambio de reflexiones, pero yo traigo una perspectiva que, como dice Marcela, yo siempre he tratado, y creo que ahora más, de tratar de imaginarnos el futuro, de hacia dónde van las cosas, cuáles son las tendencias. Y por ahí veía una frase también, creo que de Felipe González, que decía que sin futuro no hay presente. Y creo que muchas veces es muy importante tener la idea de hacia dónde podríamos ir, pues también para poner nuestro presente en perspectiva, ¿no? Entonces, si me permiten, entonces iré platicando de este tema y a ver, ahí voy pudiendo, ahí voy esto. A ver, desde hace tiempo yo digo que no estamos viviendo una época de cambios nada más, que la estamos viviendo, sino más que nada estamos viviendo un cambio de época. Y este cambio de época, al final del día, por eso genera también tal nivel de incertidumbre, porque estamos en una transición de muchas cosas, pero sobre todo en una transición tecnológica que le da un enorme impacto a la economía. Yo creo que es la tecnología la que de alguna manera va marcando los tiempos, y en este caso lo que estamos haciendo es que estamos viviendo sobre todo en un mundo digital. Eso es lo que lo hace diferente. Siempre son épocas de cambio, hablamos de la economía del conocimiento, pero lo que lo hace a esta época diferente es que vivimos en una época de una economía digital que precisamente ha surgido pues, a partir de la aparición del Internet, del invento del Internet, que nos permite poder hacernos de datos, procesarlos, transmitirlos, acumularlos, y todo esto cada vez de una manera más eficiente, más barata también. Más rápido, más barato, y muchos negocios pues se están montando a partir de esto. Y creo que esta lámina a mí me parece que es muy clara de ver dónde está el valor de los negocios. Vemos una empresa como Microsoft o una empresa como Amazon, pues que vale prácticamente, ¿qué? Son vale varias veces más, 6 veces más que, por ejemplo, una empresa como ExxonMobil, que son las empresas dominantes en la economía anterior, en la economía basada en la manufactura, en la industria, en las energías fósiles. O sea, la economía hoy, donde está creciendo, donde se está moviendo, pues es en nuestra nueva economía. Y vemos las empresas automotrices, vemos las empresas de energía. Hoy pensamos, y hoy todos los días estamos cada vez más conectados a través de las redes sociales, y una empresa como Facebook,
o una plataforma como Facebook, en la cual todavía muchos de nosotros, creo que cada vez menos la gente más joven, pero todavía muchos de nosotros la utilizamos para comunicarnos, para socializar, no produce ningún solo contenido. Empresas como Uber y la lista de esas empresas que nos ayudan para que unos puedan poner sus coches para poder tener un ingreso a partir de ese activo y otros nos podamos mover sin tener que comprar ese activo, no es dueña de ningún solo vehículo. Y así empresas como, por ejemplo, Airbnb, que es una empresa que también hoy compite con el sector de la hotelería y donde en algunos lugares quizá ya el 20% de la oferta hotelera está fuera de los hoteles, pues tampoco es en un principio ningún cuarto de hotel, no es dueña de ningún cuarto de hotel. Y lo que hace también esta economía de hoy en día es que es una economía que crece de forma exponencial y eso es lo que también genera una enorme angustia, porque algo que caracteriza esta época es la velocidad del cambio. Vivimos también, gracias a esto que decía yo de poder manejar los datos, bueno, pues ya vives entonces en la ciencia de los datos. Pensemos en empresas como, bueno, la misma Facebook que yo decía, en donde de acuerdo a tus preferencias y gustos, te acaba mandando ese tipo de información, ese tipo de mensajes. Empresas como Amazon, una vez que haces la compra de algún artículo o buscas algún libro o buscas alguna película o algún disco, como te van conociendo más y como van sabiendo de tus preferencias, pues entonces te van haciendo las recomendaciones de los libros, de las películas, de la información, de los productos, de acuerdo a ti. Eso va haciendo un mundo cada vez también más personalizado, con los efectos también negativos que esto trae, pero ahorita, digamos, focalizándonos en esta parte. Y esta digitalización ahora, yo quiero también reflejar y hablar de cómo la pandemia, cómo el coronavirus, al final del día lo que está haciendo es que también está acelerando un proceso que ya venía. Este proceso de avance de digitalización ya estaba ahí y ahora se está acelerando. Información de hace un par de meses, porque ya vamos para 5 del coronavirus, por lo menos del encierro, pero de acuerdo a información de Microsoft nos decían que ellos estimaban que lo que pensaban iba a ocurrir en 2 años, realmente ocurrió en términos de 2 meses, o sea, una aceleración de este proceso de digitalización. Y por eso quiero destacar que estas tendencias ya venían detrás. Este proceso de digitalización de la economía, de sustitución de personas por máquinas. Hay quienes estiman que en los próximos 10 años o 20, la mitad de los empleos desaparecerá. Como han venido desapareciendo muchos empleos. Y claro, aparecerán otros nuevos, pero me da la impresión de que este proceso sí pone en riesgo a un grupo de personas, o nos pone en riesgo a muchos, de que realmente podamos estarnos actualizando, incorporándonos para estas nuevas tendencias. Y hablo algunas de las cosas que ha pasado ahora con el coronavirus, y también lo hablo con el ánimo de saber que estoy hablando con un grupo de empresarios, y muchas veces creo que de lo que se trata es entender bien nuestro mundo, cuál es la tendencia y a partir de ahí tratar de encontrar áreas de oportunidad. O sea, los negocios al final del día también muchos de ellos nacen a partir de necesidades. Entonces, ¿cuáles son las necesidades de nuestros tiempos? Bueno, hoy en día claramente muchos hemos podido trabajar en casa. Yo creo que yo no he, como muchos de ustedes, probablemente no he cambiado y al revés, hasta se pudieran haber acelerado los ritmos de trabajo, porque lo que antes gastabas en moverte de un lugar a otro, pues ahora lo estás haciendo en tener más reuniones. En Europa, cerca del 40% de los trabajadores de la Unión Europea empezaron a utilizar este tipo de trabajo remoto, cuando antes en el 2019 solamente lo hacía el 15% y creciendo. Datos vemos en enero, abril de este año, pues el número de usuarios en Zoom, en la plataforma que estamos usando ahora, pues creció un 2000%. Y cada vez hay más personas que dicen que estarían dispuestos a continuar con alguna mezcla de este tipo en el trabajo hacia adelante. O sea, yo claramente lo personal, que ya lo venía haciendo, pero claramente empiezas a cuestionarte hasta dónde tienen sentido ciertas reuniones presenciales, desplazarte a distancia. Y eso, pues obviamente todo esto va a tener un efecto enorme en muchas otras cosas, como por ejemplo en el tema de la movilidad. La movilidad es sin duda una de las preocupaciones más grandes de todos los ciudadanos en las grandes ciudades del mundo. Es uno de los grandes reclamos. Está prácticamente a veces en los primeros 2 o 3 lugares. Y ya había una tendencia
de cómo podríamos movernos menos o movernos de otra forma. Ya había esta tendencia de tratar en los últimos 5 kilómetros de distancia, movernos a través de herramientas que no sean motorizadas, de bicicletas, de patinetas, caminando, ¿no? Esto es algo que ya venía ocurriendo. Y ahora con el coronavirus, pues muchas veces las personas lo que no quieren hacer es moverse en el transporte público, que no quieren ir en las grandes densidades. Entonces muchas de las ciudades han aumentado precisamente las ciclovías, han aumentado las infraestructuras para poderlo hacer. Y repito, entonces se está acelerando una tendencia que ya venía, que la tendencia es en los últimos 5 kilómetros utilizar este tipo de movilidad, y lo que son distancias mayores a 5 kilómetros, pues el transporte público, que tiene que ser cada vez más eficiente, obviamente el vehículo, pero pues el vehículo con el problema de que utilizamos mucho espacio para mover menos gente, pero esta tendencia ya venía dando y se está acelerando. Les decía, por ejemplo, que en ciudades como Bogotá, que también ya trae desde hace tiempo inversiones importantes en ciclovías, pues ahí están haciendo una construcción importante. En la Ciudad de México, donde estoy yo ahora, también ha habido espacios que se han ido dedicando más para las bicicletas. Yo creo que esta es una tendencia, y espero que así sea, que llegó para quedarse. Visité hace no mucho la ciudad de Copenhague. Copenhague no era hace 20, 30 años como es hoy, pero hoy tienes 2 carriles dedicados a las bicicletas, un carril dedicado a la parte peatonal, otro carril al camión, al transporte público, y lo que quede para los coches, ¿sí? Y tú muchas veces estás en el coche ahí parado y pareciera que en el carril de al lado pues no hay movimiento, está vacío. Ese carril es para el transporte público, y sin embargo, ¿quiénes van rodando? Las bicicletas. Y además se hace una ciudad tan diferente, tan agradable, tan vivible. Y sé que nuestras ciudades, no todas tienen toda la ciudad, la geografía para hacerlo, pero hay una buena parte de nuestras ciudades que sí lo puede hacer. Entonces, movilidad es una. Otras, por ejemplo, otros temas que se han venido acelerando, pues es toda esta actividad de comercio electrónico. Y yo creo que el uso de las tecnologías para poder hacer transacciones. En los Estados Unidos, claramente, viene una caída fuerte, una quiebra de muchos de los centros comerciales, de los moles, porque ya hace muchos años que la gente está comprando pues a través de estas plataformas. Y en México ahí va creciendo, pero otra vez llega la pandemia. ¿Y qué hacemos muchos? Pues ante la imposibilidad de salir a comprar, empiezas a comprar por esta vía y empiezas a ver lo fácil que es, lo variado de los productos, lo bueno de la logística para que te lleguen las cosas a tiempo y rápido. Seguramente, a ver si no incurrimos en estos temas de los Estados Unidos, que luego se vuelve un vicio eso de recibir y luego devolver. Pero bueno, todo esto te va generando también una nueva forma de operar, una nueva forma de crecer, y aquí también pues, ha crecido de manera muy importante la parte del comercio digital. Y los pagos, caray, los pagos electrónicos, que yo sostengo que deberíamos en México, y sobre todo también a partir de esta experiencia, de buscar cómo acelerar la bancarización en el país y cómo acelerar la eliminación del efectivo. Somos México sobre todo un país urbano, ¿sí? 75-80% de la población somos urbanos. Entonces, cuando muchas veces te dice la gente, bueno, pero es que todavía muchos mexicanos viven en el mundo rural, sí, pero el 80% vivimos en las ciudades. Quiere decir que, y la mayoría de esas personas, podríamos, pero muchos no lo quieren hacer, podríamos estar subiéndose a estas plataformas digitales, y lamentablemente una de las razones por las que no lo queremos hacer es por las malas razones. Yo pienso que una buena parte de ello se debe a la evasión fiscal, a que simplemente no queremos entrar a estas plataformas porque ya sabemos que si pagamos con una tarjeta de crédito, luego le llega al SAT. Si emitimos una factura, luego le llega al SAT. Entonces, bueno, todavía existen estos vicios de que sin factura o sin factura, con el IVA, sin el IVA, a veces una parte importante de las empresas tienen una parte de su plataforma, también la tienen en la parte informal, pero en fin, no es un problema tecnológico. Plataformas como BBV Bancomer, en alguna plática reciente, y seguramente el número va creciendo, la mitad de sus ventas, la mitad seguramente de las ventas de los seguros, de las hipotecas, de los créditos, la mitad de sus ventas ya se hacen por la vía digital. Y es una manera mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho más barata, y por eso, bueno, absolutamente anacrónico, y también te refleja que el gobierno quiere usar dinero, anacrónico cuando el gobierno
quiere todavía hacer estos bancos del bienestar y crear algo así como 2,000 sucursales. Absolutamente absurdo, ridículo, cuando hacia donde habría que trabajar es hacia estas plataformas. Y también hay un tema cultural. Yo recuerdo cuando yo trabajé en HSBC, nos platicaban que muchas personas van a los sucursales, a los supermercados con su tarjeta de débito, llegan al ATM, sacan dinero, con ese dinero luego compran adentro del supermercado, cuando pudieron haberlo hecho de manera mucho más rápida, en fin. Entonces también sí hay un tema cultural, pero creo que ahí hay otra razón. La educación es algo que también está cambiando y yo creo que es uno de los sectores más retados en esta nueva economía, en nuestra economía digital. Y está retado, entre otras cosas, porque yo creo que el conocimiento para efectos de trabajo dura menos. Quiere decir que te tienes que estar actualizando más. O dicho de otra forma, como la tecnología cambia más rápido, entonces tienes que estar constantemente actualizándote, pues para que tengas capacidades de ser empleable. Y me queda muy claro con un ejemplo, por ejemplo, de Baltasar, una persona que entrevisté yo en un programa de televisión de IBM, en donde nos platicaba Baltasar, dice, yo trabajo con la tecnología de los últimos 6 meses. Entonces se vuelve bastante irrelevante lo que aprendiste en una carrera en los primeros, hace 4 años, y más quizá cuando la carrera ya la dejaste atrás. Entonces, ¿cómo te vas a actualizar? ¿Cómo vas a estudiar? Pues yo sí creo que se va a venir dando un mundo mixto, en donde probablemente la gente de menor edad, quizá en la educación primaria, pues tengas que todavía ir a la escuela, porque el maestro le hace un poco de tutor, de guía, de guardaniños, ¿no? Pero vemos muchas personas donde ya también lo que queremos es específicamente actualizarnos sobre cosas muy puntuales. Y además, qué necesidad de poder acudir a un lugar físico, otra vez desplazarte, perder el tiempo, cuando podríamos escoger el momento del día donde te incorporas, te metes a la computadora y ahí haces tus actualizaciones, tus programas de diplomados, tus maestrías, lo que sea. Tengo conocimiento de una persona que incluso acaba de sacar su maestría estando en México con una maestría en España. Este es el mundo digital que te permite esto. Y bueno, instituciones como el TEC de Monterrey y muchas otras ahora te están ofreciendo una mezcla de presencial con el COVID, mixta, a parte presencial y parte digital o totalmente digital. ¿Y qué es lo que ha servido esta pandemia? Pues para mejorar estos modelos, para probarlos y también para ver nuestras vulnerabilidades, nuestras deficiencias. Cerca de 2 millones de mexicanos aparentemente están abandonando hasta la fecha las escuelas y entre otras cosas probablemente por no tener acceso al internet. Decía yo que si te tienes que mover menos, pues probablemente requerimos menos oficinas. Y uno de los temas de nuestras ciudades es que hemos crecido sobre todo de manera horizontal y eso ha sido muy problemático. Se ha hecho muy caro transportarte de tu trabajo a tu casa. Por eso muchas viviendas en el país están abandonadas. Y la tendencia en el mundo también es a tratar de densificar, crecer hacia arriba. Entonces, es muy probable, y podría ser una opción, que si ya te tienes que mover menos para edificios de oficinas, pues ¿por qué no reconvertir algunos de esos edificios de oficinas para viviendas? Viviendas que, por cierto, también tenemos que modificar porque ahora puede que sean vivienda-oficina. En el día estamos trabajando, fíjate, nuestras casas hoy en día son oficinas y son escuelas, ¿no? O sea, nuestros cuartos son las aulas, quizá algún lugar es nuestra oficina, y en la noche pues tratas de convertirla en vivienda otra vez. Bueno, pues eso también tiene un reto interesantísimo para el mundo de la arquitectura, para el mundo de los muebles. Ahí hay áreas de oportunidad muy interesantes y también retos para los temas de las oficinas. Y ya sé, ahí hay unos ejemplos que les pongo de empresas que ya están moviéndose hacia eso, ¿no? A diseñar nuevos complejos departamentales que tengan esta capacidad de reconversión. Aquí también hay áreas de oportunidad. Y fuera del mundo, digamos, digital electrónico, yo creo que hay por lo menos 2 tendencias que veo venir, pero que además hay que empujar. Una es el rol de la empresa. En Estados Unidos, creo que por ahí de los 80s, empezó esta visión de un capitalismo consciente. ¿Y qué quiere decir eso? El tema es que no podemos ver en la empresa
que la máxima prioridad de la empresa sigue siendo o siga siendo nada más maximizar las utilidades. Porque cuando el accionista o el dueño maximiza sus utilidades, todos los demás también tratan de maximizar las suyas. El cliente se sabe que no es prioritario necesariamente para la empresa, entonces no tiene ningún tipo de lealtad de marca. Cuando haya un precio menor, simplemente me cambio de marca, no pasa nada. Los proveedores también se saben maltratados porque se saben que al final del día les carga a uno los pagos, ¿no? Te pago nada más por ahí a 180 días. Entonces también tienen ellos que poner en el precio los costos de ese financiamiento. Los empleados muchas veces tampoco se sienten muy bien tratados, entonces pues también tú haces como que me pagas, yo hago como que trabajo, ¿no? Los accionistas, que no son los dueños propios, pero los que son los externos, pues también están viendo el retorno de la inversión en el corto plazo, y si no me estás dando el resultado que quiero, pues me cambio de acción. Entonces, la visión ahora es cómo le hacemos, la comunidad misma, las comunidades, pues no sienten que las empresas estén preocupadas por la comunidad, las están contaminando, están maximizando la extracción de ciertos temas, en fin, se va generando un mundo de desconfianza. Entonces, la visión de cómo cambiamos esa dinámica por una empresa que se preocupe más bien del conjunto de los participantes, los stakeholders, se dice en inglés. Y entonces al revés, ¿cómo hacemos para que busquemos los mejores productos posibles al precio más barato para nuestro cliente? El mejor trato al proveedor para que desarrollamos al proveedor y lo veamos como nuestro socio y tenemos garantizada una cadena de suministro adecuada. El mejor trato a los empleados para que no veamos, es que yo les pago el mínimo, sino cómo les pagamos el máximo siempre y cuando la empresa no pierda viabilidad. Esto por parte de la empresa. Y creo que también por parte de las personas, tenemos que entender que vivimos un mundo diferente, un mundo donde ha habido mucho progreso, pero también donde muchas personas se han venido quedando atrás. Un mundo donde, en palabras del presidente Obama, donde hay un déficit de empatía, donde nos hemos venido preocupando poco de lo que les pasa a otros, hasta cuando ya son muchos esos otros que entonces sí ya inciden en mi forma de vida. Y ahí es donde estamos ya. Estamos en un mundo insatisfecho, estamos en un mundo de muchas personas que están inconformes, estamos en un mundo donde mucha gente sí tiene problemas reales, y estoy hablando de esto todo antes del COVID, ya para qué hablamos después con el COVID, en donde estás perdiendo tus empleos, estás perdiendo tus ingresos, estás perdiendo parte de tu definición de vida, y eso genera un enorme miedo, incertidumbre, enojo, rencor y deseos de venganza. Y cuando ya estás en ese mundo, pues ya no camina lo demás. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener que enfrentar? Pues también yo diría que con en una reflexión de matizar o de alguna manera calibrar nuestros valores, y no solamente ya darle tanta importancia a ese individualismo que traemos tan metido de que en la búsqueda del bien individual contribuimos al bien de los demás, sino más bien darnos cuenta de que eso no funcionó, de que tenemos que equilibrar eso. Y yo diría que uno de los primeros principios es la empatía. O sea, la empatía es tener la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Tratar de entender sus temores, sus insuficiencias, pero también sus anhelos. Y a cambio, bueno, pues que esa persona también idealmente entienda los nuestros, y me parece que la empatía es una condición para que haya un entendimiento, sobre todo en un mundo hoy tan diverso. A partir de la empatía, probablemente también la solidaridad. Hay muchas personas, repito, que se nos van quedando atrás. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer para que esas personas también puedan progresar? Y asumirnos corresponsables de la vida de los demás. No somos responsables solamente de lo nuestro y de nuestras familias y de nuestros seres queridos inmediatos, sino estamos en un mundo. ¿Y qué mejor ejemplo que el coronavirus? Hoy poco importa que yo me cuide si el de enfrente no se cuida. Hoy poco importa que un país logre contener el tema si los demás no hacen lo propio. Hoy no hay manera de resolver un problema que está fuera de control del cambio climático si no todos asumimos una tarea. Somos corresponsables de la vida de los demás y los demás lo son de la nuestra. Entonces, un poco mi reflexión es que para el siglo XXI necesitamos cambiar muchas cosas si queremos prosperar todos en paz, en libertad, y por eso quizá una reflexión final sobre tratar de hacer esto en democracia, en libertad. Porque hay otros modelos y hay otras formas de hacerlo. Algunos exitosos
y otros verdaderamente un desastre. Pero me parece que el reto es cómo como país vamos generando un nuevo modelo, una nueva visión, que nos incluya a todos, que elimine polarizaciones, que elimine confrontaciones, que elimine simplificaciones, pero que al final del día lo hagamos en democracia y en libertad. Y yo creo que ese es el reto. Y bueno, pues gracias por la oportunidad de rebotar con ustedes algunas ideas y ahora sí con mucho interés en poder tener aquí un diálogo con ustedes. Y gracias otra vez, Marcela, por la invitación y gracias a ti también, Edgar. Genaro, perdón. Hola, Genaro, ¿estás por Pues, aquí? Sí. si me ayudas. Perfecto, vamos a... Listo, estaba activando mi video. Enrique, pues, antes que nada agradecerte la oportunidad de compartir con la audiencia y con los dueños de negocio que están aquí acompañándonos en esta tarde. Y antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, te invito a que escribas las preguntas que tienes para Enrique en la parte del chat o en YouTube, donde tenemos más de 5,000 participantes en este momento. Entonces, invitamos a que escribas tus comentarios, preguntas y enseguida yo se los compartiré a Enrique. Mientras tanto, antes de pasar a esa sección, quiero, y dando espacio para las preguntas, quiero compartirte un par de temas. Quiero aprovechar este espacio. Muchos de ustedes no están registrados aún en México Puede. Quiero invitarlos a que se registren para que disfruten de todos los beneficios que hay para ti y para tu negocio. También decirte que en los eventos especiales, el próximo martes tenemos un panel de mujeres donde tocarán el tema de equilibrio y equidad de género. Mujeres que son súper talentosas, que forman parte de líderes del World Economic Forum y bueno, nos estarían compartiendo este panel el próximo martes 25 de agosto. También nos va a acompañar el 1 de septiembre Juan Alberto González, es director de Microsoft y fundador de Irradiate More, quien estará compartiendo una charla sobre desarrollo personal, sobre la conciencia y cómo podemos impulsar a nuestros negocios. Y también decirte que en la parte, estamos lanzando el próximo lunes el premio a las mejores prácticas de tu negocio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes participar inscribiéndote. A partir del lunes te reinscribes en México Puede y a partir del lunes recibirás las indicaciones de cómo poder inscribir tu negocio, lo que te ha funcionado, sin importar el lugar del país donde estés. Puedes compartirlo con otros y además vas a tener consejeros, vas a tener la oportunidad de participar en una sesión como esta de México Puede, donde tú puedas compartirle a consejeros en ventas, en talento, en transformación digital, tu situación y las buenas prácticas que has implementado para recibir consejos y ayudarte a mejorar. Y que esas buenas prácticas ayuden a inspirar a otros dueños de negocios y empresarios para poder aplicarlas, ¿no? Entonces, esto lo arrancamos el próximo lunes y quienes ganen, va a ser como un concurso, estos negocios que ganen con las mejores prácticas que vengan aplicando a través de México Puede, van a poder recibir un programa de premio, un programa de incubación de la Fundación Wadhwani. La Fundación Wadhwani, el fundador es el señor Wadhwani, es un hindú, quien es como yo digo que es el Bill Gates de la India, ¿no? Y entonces él vendió una de sus empresas en 10,000 millones de dólares y a partir de eso creó la fundación. Y esta Fundación Wadhwani tiene dos propósitos: impulsar el empleo y para eso hay que impulsar a los negocios. Entonces, puedes ganar, tu negocio puede ganar un programa de apoyo sin ningún costo para impulsarlo en un programa de incubación y de aceleración para tu empresa. Entonces, estas son algunas de los temas que vienen en México Puede en los siguientes días, independientemente de que todos los días tenemos este programa de ventas, de talento, transformación digital, etcétera, ¿no? Entonces, te invito a quienes están conectados en YouTube, les invito a que escriban sus preguntas
Hay más de 5,000 personas conectadas y les invitamos también a registrarse en México Puede para recibir todos estos beneficios para impulsar tu negocio. Sabemos que la mejor manera de impulsar el empleo es protegiendo nuestros negocios, nuestras fuentes de trabajo, sabiendo que el 78% del empleo en México se genera de las MIPYMES, ¿no? Entonces, tu rol como empresario consciente en tu negocio es fundamental para salir adelante, donde vayamos de la mano. Entonces, te invito a que te registres y sin más quiero pasar a compartirle algunas preguntas a Enrique, que veo que por aquí ya las estás anotando, Enrique. Yo quiero hacerte Sí, una ando de viendo ellas. algunas, sí, cómo no. Sí. Iniciar con una pregunta esta ronda. Tenemos 20 minutos aquí con el privilegio de que Enrique pues te dé consejos para tu negocio, ¿no? Entonces, la primera sería, Enrique, voy a ir en la parte personal, ¿cuál ha sido tu principal reto en frente a esta pandemia y frente a este confinamiento? Bueno, yo creo que el principal reto que muchos de nosotros tenemos con los que nos enfrentamos probablemente es tratar de ponerlo en perspectiva, de tener paciencia, de aprender a vivir un poco. Yo a veces digo, entiendo que es una de las frases o alguna de los temas de las personas que han estado, o bueno, del movimiento de apoyo al alcoholismo, de vivir día por día. Día por día. Porque una de las cosas que nos enseña esto es que no tenemos la vida garantizada, o sea, nos lo recuerda, ya lo sabíamos muchos, pero ahora es mucho más evidente. Entonces, ¿cómo enfrentas esto? Yo creo que lo enfrentas, por un lado, concentrándote en el reto del día, o sea, ¿qué tengo que sacar hoy? Y casi, ¿qué tengo que sacar hoy como persona? ¿Qué tengo que sacar hoy como miembro de una familia? ¿Qué tengo que sacar hoy en mi trabajo, en mi empleo? ¿Qué tengo que sacar hoy? Y la otra, bueno, también cómo tratas de aportar para darle perspectiva a las cosas y quizá darle perspectivas a otras personas también. Entonces, creo que es eso, es tomar conciencia de nuestras limitaciones, pero al mismo tiempo ver que tenemos salida y que la humanidad ha enfrentado estos temas en el pasado. Lo que pasa es que antes, pues tú sabías que, no sé, si tenías 7 hijos y se te iban a morir 3 o 4, eso pues se sabía. Ha sido tal el avance científico que esas cosas hoy en día no las aceptamos. O sea, no aceptamos que pueda haber muertes como consecuencia de eso. En el fondo, quiere decir que le tenemos una enorme confianza al progreso. Yo creo que el progreso sí va a estar de nuestros lados. Vamos a obtener una vacuna antes de lo que pensábamos, pero mientras, concentrarnos, no perder foco. Y la otra es que esto nos va a evidenciar todavía más las enormes vulnerabilidades que existen en nuestras sociedades. Porque contra lo que dicen algunos, son precisamente las personas más humildes, las que tienen menos recursos, las que están más afectadas. Y entonces, por eso creo que después de esto, y desde ahora, es la necesidad de buscar en un modelo mucho más parejo, porque hemos descubierto que hay muchas vulnerabilidades y visto así, pues es insostenible. Perfecto. Y a nivel, quienes nos escuchan que tienen hijos pequeños o estudiando en casa y ha iniciado ya el ciclo escolar, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú, desde tu perspectiva y experiencia, sabemos que la educación es la llave para salir adelante, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, qué le recomendarías a quienes nos escuchan para impulsar a nuestros hijos teniendo una educación en casa? ¿O cómo ser mentores de ellos? A ver, yo creo que hay que estar bien pendientes, porque yo tengo cuando menos 2 que están así en educación, digo, de que están haciendo esto, y hay que estar bien pendientes, digo, perdón que sea tan básico, pero pues de que se paran a las horas en las que tiene que estar la clase. Yo creo que tenemos que insistirles en que lo tomen con mucha seriedad, a que no se hace desde la cama, se hace en el escritorio, te tienes que concentrar, porque para ellos es un reto enorme, ¿eh? A ver, los jóvenes de hoy si nosotros nos sentimos un tanto agobiados por la incertidumbre, ahora nomás pongámonos en los zapatos, ahí está la empatía, de nuestros hijos, lo que están viviendo, este mundo de incertidumbre, esta enfermedad que no conocían, lo que están oyendo sobre la situación económica en México y en el mundo. Lo difícil es a veces o sea, no estás aquí con el maestro alzando la mano, sino a veces quizá también te funciona algo del internet. Es difícil.
Es difícil. O sea, el nivel de riesgos, de retos y de información que están recibiendo es formidable. Entonces, creo que tenemos que estar cerca, ayudando, asistiendo, hasta en cosas hasta de la escuela y las tareas, pero sobre todo yo creo que estar muy pendientes de que estén serenos. Y yo creo que de nosotros estemos lo más serenos posibles para que ellos lo estén también. Son momentos muy difíciles también para la gente joven, que por tener menos experiencia, pues también puede de repente perder la perspectiva de esto que está pasando. Si nosotros no la tenemos clara, imaginémonos luego la gente más joven. Yo creo que son momentos muy difíciles para la gente joven. Tienes razón, ¿eh? Yo con mis hijos, cuando terminó el ciclo escolar previo, terminaban de tomar clases acostados, ¿no? Yo decía, Sí, oye, sí, sí. estaban tomando las clases en la cama, ¿no? Entonces, ayer que inició el ciclo escolar, no, pues a ver, cada quien va a tener su lugar, sus horarios y estar sentado hasta con la postura adecuada para atender a las clases, ¿no? Entonces, efectivamente, son cosas básicas, sin embargo, también es un tema de buenos hábitos y de disciplina, ¿no? Tenemos una pregunta, Enrique, donde Adriana Rodríguez nos pregunta, ¿cuáles son las nuevas competencias o conocimientos que consideras que son indispensables en los ciudadanos para compartir esta nueva visión que nos propones o que has compartido en la sesión? ¿Qué competencias son o conocimientos son los que consideras indispensables en esta nueva era? A ver, a mí me gusta mucho este concepto de la empatía. Hasta estoy pensando en escribir un libro de eso, porque realmente lo que nos ha venido ocurriendo a muchos, pues es que te vas encerrando en tu mundo, ¿no? Te enfocas si es la empresa, en sacar a la empresa adelante y esa es tu prioridad. Si estás quizá en una carrera política, estás haciendo lo mismo y estás muy enfocado y dejamos de ver al otro. Y dejamos de ver que al final del día nuestra vida sí depende del bienestar de los otros. Y que al final del día somos una comunidad que habemos algunos que quizá hemos sido más afortunados porque pues tuvimos acceso a la educación o nacimos en una familia donde tuvimos afecto y educación y posibilidades de avanzar. Pero eso es fuerte, ese no es mérito personal, pues, ese no es mérito personal. Una muy buena parte de quién eres está determinado por dónde naces, incluso hasta en los estados, ¿no? Entonces, esta visión quizá más humilde de que si yo no todo lo que tengo me lo debo a mi esfuerzo, ¿cómo puedo ayudar a que otros seres humanos que también tienen derecho y que también tienen la aspiración de realizarse como personas, cómo les puedo ayudar yo? Y entonces no solamente es lo correcto, sino además es lo conveniente. Al que le entre por el lado de lo correcto, el que cree en estos valores y cree en estos principios que una persona debe de tener, pues qué bueno. Pero si no, al que le entre por el lado de la conveniencia. No es seguro un país con tantas diferencias. No es segura una comunidad con estas desigualdades. Se traducen en inseguridad, se traducen en inestabilidad política y social. Lo estamos viviendo. Entonces, no es nada más porque es lo correcto, es porque es lo conveniente. Entonces, una es la empatía. Y después ya otras habilidades. Yo creo que tenemos que estar en una sociedad que estemos conscientes que el cambio es la regla y el cambio rápido. Eso genera angustia. Entonces, ¿qué tal si rápidamente tratamos de asimilar que así es? Esto cambia muy rápido y pues tratar de incorporar en nuestras personas esa capacidad de cambio y de adaptación. Yo creo que cuando sabes que así es la vida, lo vas asumiendo. Por ejemplo, no sé, tú, si estás en una ciudad como Monterrey, no te gusta el clima, te dicen, espérate 10 minutos. Bueno, ¿no te gusta el cambio? Pues espérate 10 minutos porque viene otra cosa más. O sea, incorporar el cambio rápido como la nueva forma de vivir, yo creo que nos quitaría también mucha angustia y bueno, pues así es la vida, pues es parte de la vida, ahí es como lo vamos a enfrentar. Muy bien, pues tenemos aquí, te manda a saludar, tengo muchas felicitaciones y saludos. Uno de ellos es de Ref SA, Empaque y Embalaje. Gracias, muchos saludos. Te manda saludos. Y tenemos aquí una pregunta donde hablan del sector turismo, ¿no? Por la experiencia previa que tú tienes y el conocimiento del sector, además la vulnerabilidad que ha tenido en este confinamiento. ¿Cuáles son las perspectivas que tú tienes para el sector turístico y cuáles serían las recomendaciones que tú harías a quienes forman parte de esta cadena productiva? ¿Cómo no? Bueno, lamentablemente, pues es uno de los sectores más afectados, porque obviamente cuando en el mundo entero el
el planteamiento fue quedarnos en casa, pues lo que dejamos de hacer de entrada es de viajar. Entonces no te subes a aviones, no vas a hoteles, no vas a restaurantes, ha sido no vas a temas de entretenimiento, la caída ha sido brutal. Y como no hemos salido del coronavirus, porque la diferencia cuando muchas veces la gente te dice, oye, ¿cuál es el costo de esto? Pues no se sabe, porque cuando hay un huracán, pues ya terminó y lo cuantificas. Cuando hay un terremoto, pues ya terminó y lo cuantificas. Aquí no ha terminado, ¿no? Y lejos está de que lo hayamos terminado y controlado. Entonces, por un lado, siguen los niveles de ocupación en los hoteles bajísimos, en los restaurantes lo mismo, entonces hay un impacto muy grande. Yo lo que sugiero en este tema, a reserva de que yo he sido de los que ha insistido que el gobierno federal tiene que tomar acciones y tiene que entrar con apoyos, como lo han hecho otros gobiernos del mundo, y que pues es poner, como dicen, la carreta delante de los bueyes. Yo creo que hay que focalizarse en que todo el sector de ciertas regiones tenga los protocolos, tenga las medidas, y entonces vas a ver que diciendo, este es un lugar más seguro, está más controlado, por definición la gente vamos a querer viajar ahí. Perfecto, Enrique. Muy bien, pues tenemos aquí algunos saludos. Te van a saludar Elías Acal, Pedro Borda, que me comentaba Pedro que tu abuelo colaboraba con su papá, algo así, era su abogado. Abuelo materno del papá de mi mamá, sí, Sí. como abogado. Exactamente. Y bueno, algunos comentarios aquí nos dice, se percibe un gran ser humano por su manera de expresarse y compartir. Y también tenemos aquí algún comentario del doctor Guillermo Cruz, que es presidente de Grupo GIS y es presidente también de la sección de negocios de Coparmex. Nos comenta, déjame leer aquí su comentario. Déjame ver. Hemos decrecido en el PIB un porcentaje importante, hemos perdido miles de empresas y empleos a nivel nacional y la pregunta sería, o el comentario sería, ¿cuáles son en ese contexto en el que estamos ahora macroeconómico, cuáles consideras que son las grandes decisiones que debiese tomarse en el país para salir lo más rápido posible de esta crisis económica? ¿Cómo no? A ver, primero hay que recordar que antes de que estuviéramos en este coronavirus, en esta crisis, ya desde el año pasado, ya el crecimiento de la economía ya fue cero, ¿no? Para no discutir, más, de poquito nada, fue negativo. Cuando el año anterior habíamos crecido 2% anual. El 2% era malo, pero el cero es peor. Y el menos 10, mucho peor. Y desde mi punto de vista, la razón principal por el decrecimiento de la economía el año pasado fue un golpe de confianza a los inversionistas, sobre todo a partir de ciertas medidas, como fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, como después el inicio del desmantelamiento de muchas instituciones, ¿no? Que sí, ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística de México, y le sumamos. Entonces, ahora hay que hacer cosas al revés. O sea, lo primero es, desde el punto de vista sanitario, cambiar la visión que se tiene y se necesita contener la pandemia. Lo que yo platicaba para las zonas turísticas, lo mismo para el país. Aumentar dramáticamente el número de pruebas, tener capacidad de rastrear hacia atrás y de esa manera separas a unos y al resto nos empezamos a mover en la economía, ¿sí? En tanto llega la vacuna, que obviamente nos va a ayudar mucho. Pero en paralelo, tiene que haber, tiene que haber políticas, tiene que haber apoyo a las empresas y apoyo para que apoyen a los empleados. Este discurso de que no se debe apoyar a las empresas, a los accionistas, pues es un poco ridículo, porque si el 95% o más de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas, pues no estás apoyando a las grandes empresas, a las cuales también hay que apoyar, por cierto, porque en los Estados Unidos están apoyando a las empresas de aviación, ¿ok? ¿Las vas a dejar quebrar? Están apoyando, por ejemplo, a las automotrices, ¿ok? ¿Las vas a dejar quebrar? Entonces, en México ha habido una visión muy chiquita sobre cómo apoyar a la economía y mi argumento es que no es lo mismo que la dejes caer, no es lo mismo caerte 50 centímetros que caerte 10 metros. Además que el golpe es un poco más doloroso, salir de esa situación es muy complicado. Y la otra, tiene que haber un discurso diferente del gobierno de confianza hacia el sector privado y hacia los consumidores, pues para que vuelvan a invertir. Si no pasan estas cosas, no puede crecer la economía.
no va a aumentar la inversión y además podemos caer al revés, en una espiral muy negativa, porque los últimos que perdieron la confianza fueron los consumidores. Los consumidores explican cerca del 65% del PIB, pero ya también ya ven una visión negativa y es obvio. No sabes si mañana vas a tener tu empleo otra vez o ya lo perdiste el ingreso. No sabes entonces por qué vas a comprar una casa si no sabes si vas a tener ingreso, un coche o salir a gastar. Entonces tiene que haber un golpe positivo hacia la confianza. Lamentablemente eso no lo vemos y yo veo un desmantelamiento permanente de las instituciones en este país bajo el argumento de la corrupción, que sí, en algunos lugares ha sido deplorable y hay que atacarla, pero la corrupción es también visto como si fuera la madre de todos los problemas. Es una explicación muy simplona y falsa. Entonces, pues sí hay que hacer muchas cosas porque no es un tema nada más del coronavirus, sino es volver a generar un ambiente de confianza en el país. Totalmente de acuerdo, sí. Fíjate que en México puede, iniciamos con, voy a entrar al tema de dos comentarios últimos y te decía, en México iniciamos con, pues con las variables endógenas, ¿no? ¿Qué es lo que sí está en nuestras manos y sobre lo que podemos actuar y cómo podemos ayudarnos y darnos la mano, ¿no? Y entonces, y sabiendo que hay un contexto macroeconómico complejo con el que no podemos contar, ¿no? Entonces, sin embargo, en ese sentido, ¿cuáles serían tres recomendaciones que tú le darías a quienes nos están escuchando y viendo y que tienen un negocio? ¿Cuáles serían tres cosas clave que tú les recomendarías para salir adelante? Deja pensar, pero por un lado tiene razón, o sea, más una reflexión sobre lo anterior. Si bien es cierto que yo tengo pocas expectativas de que el gobierno federal vaya a corregir, no por eso dejemos de exigir, porque si no es el mejor de los mundos. Hacen lo que quieren y nadie les exige. Entonces, por principio no está bien eso, aunque también entiendo a la pregunta que vamos ahora a decir, bueno, toda vez que no contamos con ellos, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que cada vez hay que enfocarse más en lo local. Al final del día somos un país muy grande, vivimos todos en localidades, vivimos todos en ciudades, y como bien señalas, hay muchos problemas macro que nos rebasan, pero sí tenemos que trabajar en lo local. Y ahí sí, pues hay que ojalá que contemos con gobiernos municipales con los cuales podamos llegar a ciertos arreglos, con los gobiernos estatales, ponerse de acuerdo los empresarios. Sí tiene que haber un mínimo de... Y entonces yo estoy pensando en esto. Ejemplo, yo diría, oye, que el gobierno federal no quiere meterle dinero a las energías renovables y no creen eso. Pues a mí me da igual, yo vivo en Chihuahua. Y en Chihuahua vamos a hacer una legislación que le dé garantías a los inversionistas internacionales de aquí sí le recibimos la inversión en energías renovables, ¿sí? O sea, tenemos que ir creando en los estados del país condiciones de certeza ante la incertidumbre de lo federal. Y yo creo que hay que meterse en temas inexplorados, pero para allá vamos, de revisar las facultades de los estados, de ver cuáles son concurrentes, porque repito, al final del día todos vivimos en lo local. Y quizá siendo así las cosas, quizá el gobierno voltea, quizá. Y si no, mal por él. Pero yo iría construyendo comunidad, esfuerzos, políticas desde lo local. De acuerdo, de acuerdo. Y quisiera preguntarte, para ir cerrando, ¿cuáles serían como en este momento de tu vida, de esta etapa de tu vida, cuáles serían tus principales retos personales, tus principales sueños y retos personales? Pues a ver, yo estoy en bueno, mi primera aspiración a que tuviera uno salud, a que libremos esta etapa, que libre uno en lo personal, que lo haga tu familia y pues idealmente que la mayoría de los mexicanos la libremos bien. Yo siento que en lo personal, también ya por edad, está uno en una edad en donde ya quiere uno focalizarse más en aportar más. En aportar esto, reflexiones, ideas, en ver cómo podríamos ir construyendo cosas en nuestras ciudades, en lo local, como país podemos aspirar más, o sea, más en una fase de aportar y de dar ideas y de construir. El otro no sé dónde leí eso, tiene que ver también con que a cierta edad, que ya lograste algunas metas personales, que ya tienes una familia, en fin, que has alcanzado ciertas cosas, te empiezas a fijar también más en la comunidad, repito, en los demás, en estos temas de empatía. Ahí es donde me veo yo para adelante.
O sea, me veo aportando, reflexionando. Yo estoy ahora en el TEC de Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades. Mi parte de mi chamba es aportar sobre cuáles son las mejores prácticas y tendencias, pero pues también tengo la deformación de que he trabajado muchos años en el gobierno, conozco razonablemente bien qué está pasando en el mundo y veo que México tiene mucho potencial y tiene muchas posibilidades y por eso es muy frustrante que en lugar de ir más rápido hacia adelante, vamos más rápido hacia atrás. Tratar de evitar que eso nos pase y hacerlo desde la lógica, no hacerlo desde una posición visceral y personal, sino con datos, con elementos. O sea, en una economía, por eso empecé con la presentación, una economía digital, en una economía como la que nos movemos, hay tendencias muy claras. Y si no vamos con esas tendencias, los resultados van a ser muy malos. Trágicamente pareciera ser que algunos no las conocen, no las entienden y parece que vamos en periférico a toda velocidad en reversa. Tratar de contribuir a corregir ese rumbo es algo que a mí me gustaría tratar de incidir. Sí, fíjate que pues todos estos cambios, todo este tema de ayudar cada vez tiene que ver con este capitalismo consciente, ¿no? Donde de repente hemos entrado en un modelo, el mundo en general, en un modelo que no es sostenible, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Entonces, nos quedamos con algunas reflexiones que nos has compartido, Enrique, como sería el tema del capitalismo consciente, el tema de la educación, la empatía, la humildad y ser rápidos y ágiles en este cambio que estamos viviendo y en esta transformación digital con innovación. Y también mencionabas todo el tema de seguirnos cuidando, ¿no? Frente al tema del control de la pandemia y generar esa confianza también como país que nos permita nosotros mismos saber que nos la estamos jugando en el lugar correcto, ¿no? Y bueno, pues esas son algunas reflexiones que nos has compartido en esta charla. Me gustaría que nos despidieras la sesión con algún mensaje final con el que te vas de esta sesión o algún mensaje que quieras compartir al resto de los participantes. Como no, general, pues digo, yo en lo personal sé que estamos pasando una época muy difícil y obviamente estamos viviendo una situación inédita, pero en ese caso con más razón hay que tratar de tener una visión de futuro, hay que poner la brújula, ¿no? Para saber un poco hacia dónde vamos. Y lo que decía, bueno, ahorita concentrarnos en el día a día, sé que en el negocio, las empresas, cómo vamos a recuperar donde podamos las ventas, pero también cuidar mucho a nuestras familias, a nuestros seres queridos, para que estemos serenos, lo más serenos que podamos, pero con una visión optimista hacia adelante. O sea, yo creo que de esto deberemos también de tomar una lección, de que también, como bien señalas tú, el mundo y el rumbo que hemos tomado, pues tiene ciertos desequilibrios, es la oportunidad de crear un mundo mejor. O sea, yo no sé a cuántas generaciones de repente les toca algo tan abrupto, pero al mismo tiempo tan positivo. La oportunidad de crear un mundo mejor. Y eso debería de llenarnos de entusiasmo para que trate de compensar nuestro agobio. Yo ahí es donde creo estar. A mí me funciona tener esa visión de algo posible, tratar de construir y hacerlo juntos, hacerlo en comunidad. Repito, no son tiempos de andar solos y son tiempos también de echarle la mano a otros que están peor que nosotros. Yo creo que eso es lo que nos va a poder ayudar a ser un mejor país y que esta crisis se haya vuelto una oportunidad. Hagamos de esta crisis una oportunidad para un país mejor. Pues nos quedamos con ese mensaje, Enrique. De verdad te agradecemos a Marcela, a ti el espacio. Sabemos que tenías un panel previo a esta sesión y de verdad te mandamos a ti que has compartido este evento, que te has conectado por YouTube, por Zoom. Te invitamos a formar parte de México Puede, a registrarte, a disfrutar los beneficios y sobre todo a transformarte desde lo personal, desde lo individual, para poder así transformar nuestra familia, nuestras comunidades, ser un agente de cambio. Todos queremos ayudar. El chiste es tener la actitud de activarnos y saber que nosotros somos el cambio que queremos ver, ¿no? Entonces, te invito a ser un ente activo de ese cambio que queremos ver, que sume al país y agradecerte, Enrique, nuevamente tu participación y pues les mandamos un abrazo a todos, que tengan buena noche y nos vemos mañana en la conferencia de 9:30 de México Puede sobre transformación digital.
Muchas Gracias, gracias. Genaro, gracias, Marcela, y un saludo a todos ustedes. Un abrazo. Gracias. Gracias.